Durante 300 años, Puerto Real, la ciudad pirata, ha permanecido escondida en el fondo del Caribe. Es una ciudad que se la tragó el mar. Pero ahora, gracias a un nuevo estudio, se intentará vaciar virtualmente el océano. Le quitaremos el tapón al Caribe y descubriremos qué esconde la ciudad más perversa de la Tierra. Fue la capital más aventurera de su época. Desenmascararemos nuevas pistas que revelarán la extraordinaria catástrofe que la destruyó. Un terremoto, un tsunami y arenas movedizas mortales. Fue una escena de devastación absoluta y rotunda. Esta ciudad, considerada el centro del pecado, recibió la ira de Dios. Era la Sodoma y Gomorra de la Biblia en un mismo escenario. ¿Cómo se inició exactamente la catástrofe? ¿Por qué se hundió la ciudad en cuestión de minutos y luego se secó? Veremos la ciudad pirata más famosa de todos los tiempos como nunca jamás la habíamos visto. Imagínense que pudieran vaciar el océano, que tiraran del tapón del agua para descubrir lo que se encuentra en el fondo marino. Las nuevas tecnologías son capaces de ello. Las fotografías digitales y los escaneos mediante sonar nos ofrecen nuevas e increíbles perspectivas de las ruinas del fondo del mar. Mediante estos nuevos datos podremos descubrir el mundo perdido de Puerto Real. En el siglo XVII, Puerto Real, situado en la costa sur de Jamaica, era un reducto inglés en el corazón del Imperio español. Era lo que se convertiría en el puerto de Kingston al final de una gran lengua de tierra. Si han visto Piratas del Caribe, la primera ciudad donde aparece Jack Sparrow es Puerto Real. Puerto Real era una ciudad de 8.000 habitantes y su economía había crecido gracias a la piratería. Era la última ciudad en el auge de un nuevo mundo, pero también se la conocía como la ciudad más perversa del planeta. Era la ciudad con más bares y burdeles de entre todas las ciudades de todas las colonias inglesas. Hay mucho vicio en el puerto. Está gobernado igual que Sodoma, repleto de todo tipo de libertinaje. El 7 de junio de 1962 se desencadenó una catástrofe en Puerto Real. Un intenso terremoto destruyó 2/3 de la ciudad y la envió al fondo del mar. El arqueólogo John Henderson, experto en ciudades hundidas, utilizará una nueva técnica para descubrir cómo se inició la catástrofe. Puerto Real se hundió tan rápido que se llevó secretos con ella. Es una ciudad hundida, pero también es un lugar catastrófico. Se hundió tan rápido que se registró un momento en el tiempo para siempre. A veces se la denomina la Pompeya del Nuevo Mundo. Está hundida bajo el agua para que la investiguemos, y eso es muy poco habitual en arqueología. Mediante tecnología punta, la misión de John es redescubrir la ciudad hundida y recrear un modelo digital preciso de las ruinas. Esos datos revelarán cómo se pudo destruir la ciudad en tan solo 2 terroríficos minutos. Los hallazgos de John apoyarán la candidatura de la ciudad para optar a ser Patrimonio Mundial por la UNESCO. Defenderá la importancia global de Puerto Real y ayudará a conservar las ruinas para el futuro. Es un gran desafío, pero si funciona, los datos nos permitirán vaciar virtualmente el océano. Si conseguimos eliminar esos millones de litros de agua, podremos ver la ciudad hundida de Puerto Real a la luz del día. Cuando era niño, había oído historias sobre Puerto Real, y leer algo sobre una ciudad pirata hundida siempre te atrae. Así que es un proyecto muy emocionante para mí. La ciudad hundida se encuentra mar adentro, frente al moderno pueblo pesquero de Puerto Real. Pero, ¿dónde está exactamente? Para estudiar las ruinas hundidas, John primero debe localizarlas.
Creo que lo más misterioso de Puerto Real es no estar totalmente seguro de lo que hay ahí abajo. Pero todavía se pueden encontrar restos de la ciudad de 300 años de antigüedad. Esta pared es muy consistente, así que debe ser de un edificio. Es la fachada de una casa. Es solo un fragmento de la ciudad perdida. La mayor parte de ella se esconde bajo los sedimentos y el coral muerto. Imagínense lo que puede haber ahí abajo. Debe haber cientos de edificios enterrados bajo el coral con todas sus partes intactas. Para averiguar las dimensiones reales de Puerto Real, John va a necesitar un equipo de escaneo de última generación. Su estudio pretende desvelar los secretos de esos edificios ocultos y, en última instancia, ir más allá de lo que alcanza nuestra visión. Es un lugar muy complicado en el que trabajar porque la visibilidad es pésima. Por eso nunca se ha realizado un mapa preciso. A veces no puedes ver ni tu propia mano. La pésima visibilidad ha impedido estudios previos. Por eso John se ha hecho con la tecnología digital más potente del mercado. Este equipo de alta tecnología nunca se ha utilizado en un yacimiento arqueológico. Será la primera vez que lo probemos. Tiene la capacidad de llevar a la realidad el yacimiento ideando un modelo 3D. El vehículo submarino autónomo AUV envía señales de sonar para medir las variaciones en la altura del lecho marino. Esta es la primera misión que vamos a llevar a cabo en el yacimiento y las condiciones meteorológicas son perfectas hoy. El AUV puede marcar las paredes y límites de la ciudad hundida para que John cree un modelo 3D. Estaría muy bien recoger esos datos y ver si realmente podemos reconstruir esos edificios. Pero ¿qué apariencia tenía la ciudad perdida? Otra técnica nos lo dirá. El vehículo submarino autónomo AUV capturará miles de imágenes utilizando una técnica llamada fotogrametría. Los dos drones sumergidos permitirán que visualicemos la ciudad destruida en alta definición por primera vez. Descubriremos una nueva perspectiva de Puerto Real y la clave para entender la catástrofe que destruyó la ciudad. Serán unos 9 metros. Sí. No es una misión sencilla. La visibilidad es espantosa y los vehículos de navegación están trabajando en la bocana de un puerto muy transitado. Deberíamos estar llegando al yacimiento, al menos a la parte principal. Pero tras unas horas de estudio, los planes se estropean. Una lancha motora entra en la zona de estudio. Tenemos un problema. Hemos intentado recuperar el vehículo, pero no sabemos dónde está porque una lancha motora ha pasado por encima y ha cortado la señal de rastreo. Así que uno de nuestros compañeros ha ido a buscarlo. Una lancha ha chocado contra el AUV y ha desenganchado la antena. El equipo descubre que el daño es peor de lo que esperaban. Sí, esto es lo peor que nos podía pasar. El vehículo está destrozado. El estudio fotográfico está incompleto y el accidente ha supuesto una pérdida total de un equipo valorado en $500,000. No podemos arreglarlo. Ahora no. Solo nos queda volver. ¡Qué rabia! Al menos el primer estudio del AUV ha funcionado. El equipo está obteniendo datos sobre la profundidad del lecho marino, que les ayudará a cartografiar la ciudad perdida. Tenemos un poco de plano en el que vemos la ciudad hundida. Al menos es un comienzo, pero es la mitad de los datos que necesitan. John tendrá que volver a completar el escaneo fotográfico de los edificios de la ciudad perdida. Si se vacía digitalmente el agua de Puerto Real, se podrá explicar por qué se convirtió en una potencia pirata. Está relacionado con la localización, justo en la entrada del puerto de Kingston. Si quitamos el tapón a estas aguas caribeñas, descubrimos uno de los puertos naturales de mayor envergadura. Con 16 kilómetros de longitud y 3,2 kilómetros de ancho, es lo suficientemente grande para albergar a cientos de barcos del huracán que azotó los mares tropicales. Pero fue una lengua de mar en la que se construyó Puerto Real. Una de las cosas que veremos será cómo esa lengua de tierra se convierte en este puerto profundo.
Esos profundos desniveles lo convirtieron en el lugar perfecto para atracar barcos. Había aguas profundas a ambos lados. Por eso podían llegar los barcos y acercarse muy rápidamente a tierra. Parecía el lugar perfecto para construir un puerto. Pero al ser de una arena que se movía constantemente, la lengua sería la perdición de Puerto Real. El problema principal es que no hay una geología sólida en gran parte del terreno, así que si un terremoto hace temblar la tierra, llegarán los problemas. Dudo mucho que alguien supiera en Puerto Real que vivían sobre una bomba de relojería. Siete meses después de que el equipo de fotogrametría fuera destruido, John Henderson vuelve al lugar. Esta vez, el fotógrafo Simon Brown hará el trabajo de la UV y hará fotos de la ciudad hundida. Como la visibilidad es tan mala, Simon tiene que acercarse mucho a las ruinas y conseguir miles de imágenes. 3 días más tarde, las fotografías se han convertido en un modelo en 3 dimensiones de lo que hay en el fondo marino. Vale, Simon, enséñame qué tenemos. No ha sido fácil, pero hemos capturado mucho del edificio número 5. El edificio número 5 pudo ser una gran vivienda familiar. Todo lo que queda hoy en día es una habitación que podemos observar con todo lujo de detalles como nunca antes. Es una imagen fantástica, dadas las condiciones en las que trabajas. Aquí podemos ver una pared, el jardín del vecino. Podemos ver el foso del fuego, las paredes bajas. Es genial, incluso vemos los ladrillos. Ha sido una maravilla. Puedes enseñarle esta imagen a alguien y puede ver lo que hay ahí abajo. No pensaba que obtuviéramos resultados tan buenos como estos. La misión de John es conseguir resultados espectaculares. Los datos fotográficos pueden revelar pruebas cruciales que descansan en el fondo del mar. Los cimientos de ladrillos de casas perdidas. Además, se pueden añadir los datos del sonar del lecho marino. Vemos el bajorrelieve de la ciudad hundida en 3D y nos muestra la orilla de Puerto Real por primera vez. Estos son los 52.600 metros cuadrados de la ciudad perdida. Vemos el área de la ciudad hundida y hasta dónde llegaban sus límites por primera vez. Es muy emocionante. Con estos datos podemos reconstruir los edificios de Puerto Real. Podemos quitar el tapón al puerto de Kingston y vaciar el océano de la ciudad perdida. Y así resucitar Puerto Real de su tumba marina. El sol puede volver a iluminar sus calles. Estamos empezando a reconstruir por primera vez en 300 años lo que había ahí abajo. Por fin, arrojamos luz sobre la gran catástrofe que destruyó Puerto Real y sumergió cientos de viviendas y sus poderosos fuertes. Los secretos de esta ciudad maldita todavía siguen ocultos en la oscuridad. Estamos drenando el océano alrededor de Puerto Real, la ciudad pirata hundida. Por primera vez la podemos ver por completo, desde que un terremoto la envió al fondo del mar hace 300 años. Descubriremos si esta fue la ciudad más perversa del planeta. Desde la década de 1950, 3 expediciones arqueológicas han explorado las ruinas submarinas de Puerto Real para descubrir su pasado pirata. En la década de 1980, un equipo descubrió parte de la estructura de la ciudad. Durante 10 años excavamos 5 edificios casi por completo. Fue la excavación más emocionante que he llevado a cabo nunca. Podemos usar la ciencia para cartografiar estos descubrimientos. De 3 excavaciones arqueológicas en la ciudad hundida,
surgieron miles de reliquias de un mundo perdido. Todas las pistas del último cataclismo de Puerto Real. Como es un yacimiento catastrófico, una gran cantidad de objetos se quedaron catapultados en un momento en el tiempo. Cada uno de ellos es una perspectiva del mundo del siglo XVII de los piratas caribeños. Podremos tener una visión directa de sus vidas cotidianas. Desde vajillas de peltre a porcelana china, a símbolos de riqueza personal. Los restos arqueológicos de Puerto Real muestran lo rica que era la ciudad, porque normalmente las ciudades del Nuevo Mundo eran copias baratas de las europeas, mientras que Puerto Real estaba a la altura de estas últimas. Pero ¿cómo se enriqueció tanto Puerto Real? La ciudad se erigió gracias a los tesoros españoles robados. En 1650, Inglaterra y España estaban en guerra. Jamaica, un territorio inglés en el Caribe, estaba rodeada por todos lados por los dominios españoles, desde Florida y México hasta Sudamérica. Puerto Real, en la costa sur de Jamaica, comenzó como un pequeño puesto avanzado del Imperio inglés, pero las dimensiones del fuerte de Charles demuestran lo importante que fue más adelante. Este fuerte se construyó para defender la entrada al puerto de Kingston, que es uno de los puertos más grandes del Caribe. Tenía capacidad para 500 barcos. Para ganar ventaja sobre los españoles, los ingleses pidieron ayuda a los piratas. En 1657, el teniente gobernador de Puerto Real invitó a los piratas a venir a la ciudad y a actuar como una fuerza defensiva no oficial. Para el gobierno inglés, que los piratas atacasen a los barcos españoles y trajeran los botines a los puertos ingleses era un gran negocio. Los piratas tenían permiso para atacar a los españoles en mar o en tierra. Se les conocía como los bucaneros o corsarios. Lo que sucedía en Puerto Real era piratería de sanción estatal. En Puerto Real, en el corazón del Caribe, los bucaneros estaban perfectamente situados, a gran distancia de las principales rutas marítimas entre el Nuevo Mundo y Europa. Si los españoles querían conseguir algo en casa, debían conseguirlo más allá de Puerto Real. Era como si el zorro estuviera rodeado de todas las gallinas y no al revés. Puerto Real se convirtió en la capital de los bucaneros del mundo. Se dice que existe un tesoro pirata saqueado a los españoles que sigue estando en Puerto Real. Una vajilla de comunión de plata que se saqueó en Panamá en 1671. Es exactamente el tipo de objeto en el que se habrían interesado los piratas. La plata, el oro, cualquier cosa que fuera valiosa. Lo que se cogía en los asaltos luego acababa llegando a los muelles de Puerto Real. Los mercaderes se hacían ricos y los piratas y las tabernas locales también. En eso se basaba Puerto Real. Según un acuerdo, la corona inglesa se quedaba con un cuarto del saqueo. El resto se lo repartían los piratas. Entre las primeras expediciones piratas en 1659, la flota trajo de vuelta un equipo moderno valorado en 75 millones de dólares. La riqueza española que llegó a Puerto Real en aquel periodo fue inmensa. Las inyecciones masivas de dinero transformaron aquel reducto fortificado en una ciudad puntera. Los arqueólogos han ideado planos de la ciudad perdida basándose en descripciones y mapas históricos. John está estudiando las calles del Puerto Real actual para ver cómo se relacionan con las ruinas bajo el agua. Según los planos, sabemos que el puerto pesquero moderno sigue la misma orientación, así que las calles están situadas igual que en el siglo XVII. La calle Queen Street, que era una de las arterias principales, es esta de aquí, y se detiene al llegar al mar. Sabemos que sigue hasta la ciudad hundida. Los arqueólogos han rastreado la calle Queen Street, que llega a 91 metros bajo el mar. Si se hace un mapa de la ciudad, podemos descubrir sus dimensiones por completo.
una red densa de calles que cubre 200.300 metros cuadrados protegidos por 3 imponentes fuertes frente al mar. Dentro de los muros de la ciudad, Puerto Real estaba tan poblado como el Londres del siglo XVII. Si estuviéramos en Puerto Real, en su pleno apogeo, veríamos una ciudad repleta de personas en un área muy pequeña. Unos hallazgos en el lecho marino demuestran que Puerto Real presenta similitudes con Londres, incluso respecto a su arquitectura. Había muchos edificios de 3 o 4 plantas hechos de ladrillos. Tenían los techos inclinados, las fachadas muy estrechas. Los terrenos eran muy profundos, tenían patios traseros y frontales. Tras el drenaje de la ciudad, se cuentan unas 2.000 casas de ladrillo y madera apiladas en las calles de Puerto Real, núcleo de una población creciente que alcanzaría casi los 8.000 habitantes en pleno apogeo. Pero las calles estrechas y abarrotadas se convirtieron en una trampa mortal cuando llegó el terremoto. En una península muy reducida y superpoblada, había gente viviendo hacinada, en viviendas de 2 a 4 plantas. Cuando tuvo lugar el terremoto, fue imposible huir. Pero en 1670, Puerto Real se había convertido en Las Vegas del momento. Era casi como una ciudad fronteriza. Era como la ciudad dorada del siglo XVII, en las Américas. La gente navegaba desde Inglaterra para hacerse rica en esta ciudad. Como debían hacer tanta fortuna, los comerciantes, los mercaderes y los artesanos se hacinaron en la ciudad pirata. Algunos se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Cuenta una leyenda que hubo un bucanero que le dio a la prostituta más bella de la ciudad 1.000 libras por hacer un striptease antes de acostarse juntos. ¿Pero era Puerto Real la ciudad más perversa del planeta? Algunos fascinantes descubrimientos de este mundo perdido revelan por qué Puerto Real se ha ganado su reputación. Un edificio de la calle Lime Street contiene pistas cruciales. Más de 60 utensilios. Eran todo botellas. Cuando excavamos el edificio número 1 de Puerto Real era obvio que era una taberna. Había como unas 60 botellas en una sala trasera con el corcho puesto. Los arqueólogos descubrieron una de las miles de tabernas que había en Puerto Real. Según hallazgos históricos, había cientos de tabernas. Quizás podía haber una por cada 10 habitantes. John está buceando sobre los restos de la taberna hundida. Aquí es donde los piratas se gastaban mucho de su dinero en alcohol. Es difícil imaginar el tipo de libertinaje y la embriaguez que sucedía en este lugar. Los corsarios se fundían su riqueza en ron, vino y mujeres. El bucanero típico se gastaba el dinero en placer. Y había una cantidad ingente de placeres en Puerto Real, como el alcohol, la buena gastronomía y el sexo. La cara oscura de Puerto Real se hace famosa. Estas tabernas pueden llamarse burdeles. Estos eran los refugios de las viles meretrices y las prostitutas comunes. Es casi imposible que la ciudad sea civilizada. En el mundo del siglo XVII, Puerto Real estaba maldito por la ira de Dios. Algunos incluso creían que merecía ser borrada del mapa. Pero nadie se imaginaba la triple catástrofe que iba a sufrir su población. En el lecho marino sigue habiendo rastros de aquel desastre. Vamos a vaciar virtualmente el océano alrededor de Puerto Real para descubrir la ciudad pirata más famosa de la historia. Arrojaremos luz sobre la triple catástrofe que sepultó la ciudad bajo el mar en un final extraordinariamente apocalíptico. De las miles de pistas descubiertas en el fondo marino, hay una escalofriante prueba de cuándo ocurrió el terremoto. Un reloj de bolsillo del siglo XVII
que llevaba años oxidándose en el mar. Pero al analizar en detalle el objeto, se descubrió algo intrigante. Cuando se escaneó por rayos X, se vio que las agujas se habían detenido a las 11:43. Ahora sabemos, gracias a estos datos históricos, que el terremoto sucedió antes del mediodía. Y esto ha sido corroborado por expertos que afirman que las agujas del reloj se detuvieron justo cuando el terremoto se inició. Pero ¿qué poderosas fuerzas naturales ponen en movimiento un terremoto? Para encontrar la respuesta, intentaremos drenar virtualmente el océano no solo de Puerto Real, sino de toda Jamaica, para descubrir la fuente del terremoto. Está escondida en la oscuridad, a miles de metros bajo la superficie. Si vaciamos el océano de alrededor de Jamaica, lo que vemos son unos surcos gigantes en el lecho marino. Son luces fractales que van de este a oeste, son unas líneas de fallas sísmicas. Las fallas forman parte del límite entre dos partes de la corteza terrestre, la placa norteamericana y la caribeña en el sur. Ambas están en constante movimiento. Es un lugar donde los movimientos continuos de placas o se quedan enganchados o acumulan un esfuerzo. Es una zona altamente sísmica. Puerto Real está justo en el centro de la misma. En el caso de 1692, aquel esfuerzo que fue acumulándose gradualmente en el tiempo, finalmente estalló y provocó aquel inmenso terremoto. Cuando aquella zona de la corteza terrestre estalló, provocó una onda sísmica que afectó a su alrededor. ...7 de junio de 1692. El día del juicio final en Puerto Real empieza como un día cualquiera. Hay sacerdotes en las iglesias, los negocios empiezan a abrirse. La gente se iba al trabajo. A una velocidad de 8 kilómetros por segundo, el impulso sísmico se dirigía directo a Puerto Real. Cuentan que había un chico que iba a tomarse un jerez con el teniente gobernador aquella mañana. No había ninguna señal de lo que estaba a punto de suceder. Las calles y edificios de Puerto Real estaban repletas de gente. Los embarcaderos y los muelles también rebosaban de barcos. El primer indicio de terremoto debió de ser una explosión que se oiría hacia el norte en las montañas y una especie de ruido sordo. Según los datos recogidos, debió de haber 3 vibraciones del terremoto. Lo que estaba a punto de llegar era una trampa mortal. El temblor fue tan intenso que la gente se cayó de rodillas. En el suelo se abrió un abismo. El suelo empezó a temblar y los edificios de ladrillos empezaron a derrumbarse. El suelo se alzó y se trenzó como si fuera un mar abultado y ondulado. La gente huyó antes de que las casas se les cayeran encima. Pero no había ningún refugio en la ciudad. Puerto Real tenía la peor estructura para un terremoto. Los edificios eran muy altos, eran de ladrillo y las calles eran estrechas. Si estabas en una de esas calles, era imposible sobrevivir. El terremoto solo fue el principio porque dicho fenómeno no explica cómo quedó Puerto Real sepultado en el mar. La ciudad se hundió por una razón totalmente diferente. Tras el fuerte de Charles, hay unas pruebas extraordinarias de las fuerzas terroríficas que inundaron las calles de arena de Puerto Real. Es un edificio naval al que llaman la casa torcida por la sensación que tienes cuando entras. El suelo todavía está desnivelado por un terremoto y te sientes totalmente desorientado cuando estás dentro. La Casa Torcida es uno de los pocos edificios que sobrevivió al terremoto de 1907. Lo que pasó aquí es bastante similar a lo que sucedió en 1692, aunque se cree que el de 1692 debió de ser más intenso, ya que había viviendas que se hundieron 5 metros de profundidad en la arena con toda la gente dentro. El punto álgido del terremoto de Puerto Real es uno de los más extraños que se han estudiado en estos fenómenos, ya que los edificios que habían sido afectados por los temblores empezaron a hundirse en el terreno con la gente dentro. Los científicos lo denominan licuefacción.
Para la gente de Puerto Real fue un infierno. El suelo arenoso donde habían construido sus casas se convirtió en un atolladero mortal. Lo que sucede con la licuefacción es que hay mucha cantidad de arena mezclada con agua y cuando lo remueve se convierte en lodo y se licúa. No hay muchas imágenes sobre este fenómeno, excepto estas que demuestran el horror de la licuefacción en acción en Niigata, Japón, el 16 de junio de 1964. La energía de un terremoto masivo separó los granos de sedimento de debajo de la ciudad y provocó que el agua se precipitara a la superficie. La tierra se convirtió en arenas movedizas y se tragó la ciudad. Los desafortunados de Puerto Real nunca se habrían imaginado que la tierra firme se convertiría en una muerte líquida. Tras unos minutos del terremoto, se desencadena la segunda catástrofe al abrirse el suelo del que emergieron agua y arena. Cuanto más tiempo temblaba el suelo, más líquido recibía la arena. Grandes edificios, iglesias, tabernas e incluso la fortaleza de Puerto Real se hundieron como piedras. Aquellas casas en destrucción, que eran las más bellas y altas de la ciudad, se las tragó la tierra y no quedó nada de ellas. Algunas personas se quedaron atrapadas entre la arena y la superficie. La tierra les llegó al cuello y les exprimió el cuerpo hasta la muerte, dejando las cabezas sobre la superficie, las cuales se comieron los perros. Muchos perecieron en las arenas movedizas, pero existe una increíble historia de supervivencia. Un mercader francés, Louis Galdi, se quedó atrapado en el suelo. Todos pensaron que estaba muerto, pero luego, de repente, fue escupido hacia el mar y sobrevivió al nadar hasta el barco más cercano. Después de aquello se hizo un hombre muy religioso. 2/3 de Puerto Real se hundieron. Perecieron 2000 personas y se derrumbaron cientos de edificios. Las ruinas están en un estado de conservación increíble. Probablemente la cosa más fascinante fue encontrar un edificio hundido a 4,5 metros de su posición original, del cual no se cayó ni un solo ladrillo. Y aquellos ladrillos no llevaban cemento, solo estaban encajados. Pero ahí están, perfectamente intactos a 4,5 metros en el fondo del mar. Al bajar aquí abajo, te haces una idea de cómo se hundió. Las paredes están intactas y los patios interiores también. Es una sensación muy extraña. Se dice que la ciudad solo tardó unos minutos en desaparecer bajo el mar. Pero el caos que había provocado el terremoto no había acabado. El drenaje de la ciudad nos aportará las pistas necesarias sobre la tercera y última catástrofe que estaba a punto de azotar Puerto Real. A Puerto Real se la tragó el mar en cuestión de minutos. Los supervivientes vieron cómo sus familias, casas y su ciudad se hundían bajo las olas. Gracias a la tecnología punta, hemos escaneado la zona de la catástrofe. Se han encontrado miles de hallazgos arqueológicos en esta zona. Cada uno cuenta una historia de lo que sucedió justo antes de que Puerto Real se hundiera. Cómo la gente estaba cocinando en casa, preparando la comida. O las tabernas llenas de bebedores. En esta ciudad perdida, drenada virtualmente, descubrimos pruebas extraordinarias de que el terremoto provocó una última conmoción en Puerto Real. Incrustados en el lecho marino, se encuentran los restos del casco de un gran barco. Está entre las ruinas de una casa de Lime Street. La pregunta es ¿por qué hay un barco bajo los edificios de Puerto Real? El extraño hallazgo lo excavó en 1980 Donnie Hamilton. John quiere averiguar qué nos indica este hallazgo sobre el día fatídico de Puerto Real. Lo que vemos aquí es una vista aérea del edificio 5 y el edificio 4. Nos encontramos con una madera que resultó ser la quilla de un barco.
Pero fue el edificio al lado del barco lo que más sorprendió a Donnie. ¿Por qué no estaba intacta aquella pared como el resto de edificios en ruinas? Lo primero que vimos fue que esta pared A, B, C, D debería formar una línea recta, pero todo estaba corrido hacia adelante. La pared no solo estaba fuera de lugar, sino que se había caído y había otra pared torcida. Era el lugar de una catástrofe. Y es muy raro en arqueología encontrar un momento exacto en el tiempo que se mantuviera así. Pero ¿cómo podía haberse estrellado un barco de un puerto en una casa en medio de la ciudad? ¿Ayudaría la identidad del barco destrozado a averiguarlo? Cuando el equipo de Donnie buscó documentación, encontró un posible candidato. Un barco de guerra que medía 22,5 metros de eslora. Similar a aquel barco, había uno llamado HMS Swan. Sabíamos por los registros que el Swan estaba en el puerto en el momento del terremoto y se ajusta a las dimensiones básicas de la nave que encontramos en el edificio 4. Resultó que el 7 de junio de 1692, el HMS Swan estaba siendo reparado en los muelles de Puerto Real. Todo lleva a una conclusión. Teníamos un barco que debía de estar en el puerto a unos 70 metros de aquel edificio y que había acabado lanzado encima del mismo. Era una prueba clara de un tsunami. El tsunami fue el tercer cataclismo en llegar a Puerto Real. Un testigo cuenta que el mar desapareció del puerto de Kingston antes de que la ola arrasara la ciudad. Fue una ola similar a los tsunamis que devastaron Japón en 2011 y Tailandia en 2004. El tsunami explicaría lo que le pasó al HMS Swan. Finalmente hemos descubierto su trayectoria final. Sin ningún lastre, el HMS Swan salió disparado como un corcho en la gigantesca ola y se acabó estrellando en Puerto Real. Fue arrojado por la ciudad inundada, llegó a Queen Street y finalmente se estampó contra una casa en Lime Street. Derrumbó las paredes con una fuerza considerable. Los arqueólogos han trazado bien el destino de Puerto Real, pero todavía queda un misterio por resolver que podría arrojar más luz sobre cómo se desencadenó la catástrofe. Al parecer, falta uno de los mayores edificios de Puerto Real en el lecho marino, el Fuerte de James. Sabemos por mapas que el Fuerte de James alguna vez se situó de manera prominente en la entrada del puerto, por lo que debería haber aparecido en el estudio submarino. Lo que sorprende del estudio 3D es que no hay un montículo en el que sospecharas que hubiera un fuerte como este. Podríamos aceptarlo si observáramos el terremoto, pero en realidad, cuando vemos los planos, parece como si hubiera desaparecido por completo. ¿Sucedió algo más durante la catástrofe que podría explicar la desaparición del Fuerte de James? Es todo muy misterioso, teniendo en cuenta las dimensiones de la estructura. Como el Fuerte de Charles, el James era una defensa formidable del asentamiento más grande de Inglaterra en el Nuevo Mundo. Así que, ¿qué otras fuerzas salvajes podrían haber destruido sus poderosos muros y murallas? Para averiguarlo, John quiere hallar restos del fuerte en el lecho marino. Lo que quiero hacer es ir a la zona donde creemos que está y ver si vemos algo. Vale. Si hay cimientos, paredes o cualquier cosa. Si John encuentra algo, entonces el experto en fotogrametría, Simon Brown, estudiará la zona en detalle. Estamos buscando grandes rocas con cantos rectos. Formas uniformes. Sí, formas uniformes. John había oído de excavaciones anteriores que había grandes bloques en el fondo del mar. Está empezando la búsqueda en aguas más profundas, más allá de los límites conocidos de la ciudad hundida.
Creo que siempre ha habido un misterio sobre dónde está el fuerte de James. Y ahora esperamos que con la tecnología que tenemos, al menos podamos tener una impresión de dónde están esas partes de la fortaleza y lo que realmente le sucedió. Cualquier remanente que encuentre puede contener pistas para completar el puzzle final que llevó a la destrucción de Puerto Real. No sin antes de descubrir algo nuevo. Uno de los indicadores acaba de salir a la superficie, así que John ha encontrado algo. ¿Será el fuerte de James la parte que falta de la ciudad hundida? El terremoto que hundió Puerto Real no explica por qué uno de sus edificios más grandes parece estar ausente del fondo marino. Ahora, John Henderson puede haber encontrado algunos restos del fuerte de James. Ha llegado el momento de que Simon escanee el lugar. Si han enviado esos indicadores tan rápido, seguro que han encontrado algo realmente importante. Ahí abajo hemos encontrado enormes trozos de ladrillos, conglomerados y morteros. Se ve que están hechos a mano. Tienen cantos muy claros y ángulos rectos en algunos lugares. Según este hallazgo, este bloque no es un elemento natural del fondo marino. Así que el equipo registra y cartografía el nuevo descubrimiento. El estudio explicará cómo se destruyó el fuerte. Está en todo el fondo del mar. Hay grandes trozos de cimientos, mortero y conglomerado. Sin duda había restos del fuerte de James ahí abajo repartidos en pedazos por todo el fondo marino. Es como si la fortificación se hubiera derrumbado y luego algo la hubiera roto. John ha localizado el fuerte de James por primera vez. No está donde debería estar, en el fondo marino, y no queda mucho del mismo. ¿Qué nos cuenta sobre la catástrofe? Esta es una de las secciones que hemos encontrado de lo que creemos que era el fuerte de James. Esto es un escaneo de una gran sección de la pared, un resto de la poderosa fortaleza. A diferencia del resto de edificios que se hundieron, esta no está intacta. ¿Cómo acabó hecha añicos? Cuando se inició el terremoto, se dirigió hacia el puerto. La fortaleza soportaba todo el peso de la ciudad. Entonces empezó a romperse. Mientras que los edificios que se licuaron se hundieron directamente. La fortaleza recibió más presión y luego recibió toda la fuerza del tsunami que empezó a romperla en trozos. Según la desaparición del fuerte de James, hubo más de un tsunami. Fue el giro cruel y definitivo infligido por el terremoto y una vez más su causa, lo que redujo a Puerto Real en el puerto de Kingston. Lo irónico es que existía un puerto que parecía una zona resguardada y que ofrecía protección a los barcos de las tormentas, pero al final acabó siendo absolutamente mortal en un terremoto. El puerto de Kingston amplificó el tsunami. Hay que imaginarse aquella gran ola arrasando aquella pequeña bahía y obviamente no había escapatoria. En el puerto, el tsunami afectó a todas las costas y envió olas que destrozaron el norte de la ciudad hundida. Destrozó el fuerte de James y lo dispersó en el fondo marino. Es casi como si estuviéramos en una bañera y sacudiéramos el agua de forma que se esparciera por todas partes y lo único que provocáramos fuera más horror e histeria al suceso. Puerto Real fue destruido por un terremoto, arenas movedizas y múltiples tsunamis. La catástrofe alejó la ciudad del continente y todo lo que quedó fue una isla destruida y miles de cadáveres. Muchos de aquellos cadáveres estuvieron flotando durante días de un lado al otro del puerto. Había un hedor tan insoportable que era como si los muertos quisieran matar a los vivos. Cuando la noticia de la catástrofe llegó a Europa, parecía que Dios finalmente había pronunciado su juicio sobre la malvada ciudad pirata. Cuando llegaron las noticias al país nativo, había un sentimiento generalizado de que la ciudad más perversa del mundo anglófono había tenido su merecido.
Fue como una represalia divina, como un castigo por los saqueos y el horrible comportamiento que reinaba en Puerto Real. Con este terrible juicio, Dios hará que rehagan sus vidas, pues era el pueblo más impío sobre la faz de la tierra. Puerto Real nunca recuperó su antigua gloria. La joya comercial del Caribe había desaparecido del planeta. Es interesante pensar que si el terremoto no se hubiera desencadenado, aquel lugar podría haber llegado a ser algo así como Manhattan o Hong Kong. Pero al final fue la localización mortal de Puerto Real sobre una falla activa y zona de arenas movedizas la que marcó su destino. La realidad era que se trataba de una ciudad que los ingleses habían construido en el lugar equivocado, por lo que fue un acontecimiento, una tragedia o una catástrofe que fue provocada por el ser humano, no por la naturaleza ni Dios. El trabajo de John Henderson es el primer estudio submarino completo sobre la ciudad pirata hundida. Puede ayudar a promover la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO y proteger el lugar de los estragos de la naturaleza. El mar está volviendo a reclamar su lugar. Se le quitó terreno y ahora quiere que se lo devuelvan. Pero gracias a la ciencia y a unas impresionantes imágenes de ordenador, la increíble historia de Puerto Real ha podido reconstruirse. Fue la ciudad pirata más famosa de todos los tiempos, hecha añicos por un inmenso terremoto. Luego succionada en el mar por las arenas movedizas, y con tsunamis múltiples como colofón. Una triple catástrofe que puso fin a la ciudad más perversa de la Tierra.